Gustavo Petro insulta a los argentinos y Messi le da una lección que se hace viral. Todo comenzó en el lujoso Centro de Convenciones de Buenos Aires, en pleno corazón de la capital argentina. El evento era uno de los más esperados del año, una cumbre latinoamericana sobre desarrollo sostenible y liderazgo regional. Entre los invitados se encontraban expresidentes, deportistas legendarios y figuras influyentes del mundo empresarial y social. Pero la atención estaba centrada en un invitado especial que no había pasado desapercibido desde que puso un pie en el lugar, el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Como siempre, él llegó rodeado de cámaras, con su inconfundible gesto serio y esa presencia que divide opiniones. Saludó a algunos asistentes con una sonrisa calculada y se ubicó en su asiento reservado en primera fila. A su lado, sin que muchos lo notaran al principio, se encontraba Lionel Messi, el futbolista argentino conocido no solo por su genialidad en el campo sino por ser uno de los íconos más respetados del deporte mundial. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El astro rosarino había sido invitado como embajador del deporte argentino y representante de la Unión Latinoamericana. No había llegado para hablar de política ni mucho menos para confrontar a nadie. Su papel era sencillo: dar un mensaje inspirador sobre cómo el fútbol puede construir puentes entre naciones. Pero nadie, ni siquiera él mismo, imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Minutos después del inicio del evento, uno de los moderadores pidió a Petro que subiera al estrado para ofrecer unas palabras sobre la importancia del liderazgo progresista en Latinoamérica. El mandatario colombiano aceptó de inmediato, caminó hacia el escenario con paso firme y tras acomodarse el micrófono comenzó a hablar. Sus primeras frases fueron predecibles: críticas al neoliberalismo, elogios a su modelo de gobierno, referencias a la justicia social. Hasta que sin previo aviso soltó una frase que congeló el aire en la sala. Con tono burlón y mirando hacia un grupo de empresarios argentinos en la tercera fila, dijo: bueno, y como siempre tenemos aquí a nuestros hermanos argentinos, un país que vive más de nostalgias pasadas que de realidades presentes. Siguen creyendo que por tener a Messi son los mejores del continente, pero la verdad es que su economía es más inestable que un equipo sin técnico. La risa forzada de algunos se mezcló con un silencio incómodo. Messi, que hasta ese momento había permanecido sereno, giró lentamente su rostro hacia el estrado. No frunció el ceño, no hizo gestos exagerados, solo observó. Pero esa mirada decía todo, una mezcla de decepción, sorpresa y una calma peligrosa. No iba a responder de inmediato, no con gritos, no con insultos. Tenía algo mucho más poderoso preparado, pero para eso tenía que esperar el momento adecuado. Y ese momento estaba por llegar. A pesar del murmullo que se comenzó a extender por el auditorio, Petro continuó hablando como si nada hubiera pasado, como si no acabara de soltar una frase cargada de desprecio frente a un salón lleno de líderes internacionales. Pero lo que estaba ocurriendo en las butacas era mucho más interesante que lo que pasaba en el escenario. Varios asistentes se miraban entre sí, algunos con cejas arqueadas, otros directamente con el ceño fruncido. Algunos sacaron sus celulares y empezaron a teclear, compartiendo lo ocurrido en tiempo real con sus contactos y redes sociales. Sabían que acababan de presenciar algo que no iba a pasar desapercibido. Pero Messi seguía inmóvil, observando. Y en medio de esa tensión silenciosa, un periodista brasileño que estaba cubriendo el evento se dio cuenta del detalle, giró su cámara discretamente y apuntó hacia el rostro del astro argentino. El lente captó esa mirada serena pero profunda. No necesitaba decir una sola palabra para expresar lo que sentía. La cámara registró su reacción y ese pequeño gesto se convertiría horas después en uno de los clips más compartidos en las redes. A su lado, una mujer chilena que había trabajado años como docente en Buenos Aires se acercó un poco al jugador y le susurró con respeto: Leo, lo siento mucho por lo que dijo. Fue una falta de respeto total. Él apenas asintió sin perder la calma. Lo cierto es que ese tipo de comentarios, por más ofensivos que sean, ya no lo hacían estallar como cuando era joven. La vida y el tiempo le habían enseñado a no dejarse llevar por el impulso, sino a actuar cuando de verdad era necesario. Y en ese instante, cuando Petro bajaba del escenario con una sonrisa arrogante, Messi ya había tomado una decisión. Iba a responder, pero no en ese momento, no con una confrontación directa. Lo haría con algo que tendría aún más fuerza: su voz, su historia, su experiencia. Una respuesta que no buscaba venganza sino conciencia. Porque si algo sabía el jugador era que cuando el respeto por tu país está en juego, hay que levantarse y hablar. Pasaron las horas y el evento siguió su curso,
pero el ambiente ya no era el mismo. Las siguientes ponencias se sintieron vacías, como si todos estuvieran presentes con el cuerpo pero la mente estuviera anclada en ese comentario desafortunado. El auditorio se había llenado de una tensión sorda, casi invisible, pero que podía sentirse en el aire. Lionel Messi permanecía en su asiento. No se había levantado, no había hecho aspavientos, no había mostrado enojo, pero su rostro lo decía todo. No había ira, sino algo más profundo, una especie de tristeza digna, como la de alguien que ha visto repetirse las mismas injusticias una y otra vez, pero que ya no quiere gritar sino hablar con el alma. Al finalizar el bloque de intervenciones políticas, tocaba el turno del segmento deportivo y cultural. Era ahí donde Messi tenía agendado su momento para hablar. Su participación estaba pensada originalmente como algo ligero, una charla sobre cómo el fútbol une a los pueblos, sobre la humildad, el trabajo en equipo, el orgullo de representar a un país. Pero después de lo ocurrido, el tono de su discurso iba a cambiar, y él lo sabía. Antes de subir al escenario, se dirigió a una sala lateral para tomar agua. Un productor del evento se le acercó con cara de preocupación y le dijo en voz baja: Leo, si no te sientes cómodo hablando, lo entendemos. Podemos saltarte del programa. Pero el astro lo miró con calma, sin una gota de nerviosismo. Su respuesta fue directa. No, yo voy a hablar. Pero no como esperaba. Voy a hablar por mi gente. El productor no supo qué decir, asintió con respeto y se hizo a un lado. Minutos después, cuando el presentador llamaba a Messi al escenario, las miradas se clavaron en él. Algunos asistentes ya sabían lo que podía venir. Otros lo veían simplemente como el mejor jugador del mundo, pero nadie imaginaba la fuerza que estaban a punto de presenciar. El argentino caminó hasta el estrado con paso tranquilo, sin apuros. Al llegar no saludó con una sonrisa amplia ni hizo bromas como solía hacer. Tomó el micrófono con las dos manos, lo ajustó a su altura y esperó en silencio durante unos segundos. Ese silencio, lleno de intención, captó la atención de todos. Entonces, sin levantar la voz, sin cambiar el tono de su acento rosarino, dijo: Hoy me toca hablar de fútbol, pero también me toca hablar de respeto. Porque no se puede amar un deporte que une si permitimos palabras que dividen. El auditorio, que hasta ese momento había estado distraído, enmudeció por completo. La lección apenas estaba comenzando. La sala entera estaba en silencio. No se escuchaban celulares ni cuchicheos, ni siquiera los pasos de los organizadores al fondo del auditorio. Todos los ojos estaban puestos en Messi, parado frente al micrófono con esa expresión serena pero profunda. Parecía que el tiempo se había detenido. Yo nací en Rosario, continuó, en un barrio donde los sueños eran más grandes que las posibilidades, en una casa donde no sobraba nada pero nunca faltaba amor. Y desde ese rincón de Argentina aprendí a soñar, no para mí, sino por mi gente. Sus palabras, simples pero cargadas de verdad, comenzaron a resonar más allá del micrófono. No hablaba con un tono de rabia ni con resentimiento. Hablaba como un hombre que conoce el peso de representar a millones de personas con dignidad, un hombre que no necesitaba insultar para hacerse escuchar. A mí nadie me regaló nada, agregó, mirando al público. Lo que tengo lo conseguí con esfuerzo, como lo hace la mayoría de los argentinos. Y cuando escucho a alguien, sea quien sea, decir que Argentina vive solo de nostalgias, me duele. Pero no por mí. Me duele por la señora que se levanta a las 4 de la mañana a vender empanadas para sacar adelante a sus hijos. Me duele por el trabajador del campo que no sale en las noticias pero labura la tierra con las manos llenas de barro y esperanza. Me duele por los jóvenes que sueñan con ser médicos, ingenieros, artistas o futbolistas, y que luchan todos los días para que su país sea visto con otros ojos. En la primera fila, Petro se removía en su asiento, cruzó los brazos, frunció el ceño. No estaba acostumbrado a escuchar críticas que no vinieran cargadas de ataques personales, y por eso mismo no sabía cómo responder ante un discurso tan humano y honesto. Messi hizo una pausa. Respiró hondo, como si estuviera recordando cada rostro, cada historia, cada calle de su infancia. Argentina no es perfecta, ningún país lo es. Pero somos mucho más que lo que algunos creen. Somos gente valiente, gente noble, gente que sonríe incluso en medio de la tormenta. Y si alguien duda de eso, lo invito a que camine por nuestros barrios, que escuche nuestras historias, que sienta cómo nos duele que nos miren con desprecio sin conocernos. En ese momento, algunos asistentes comenzaron a aplaudir,
primero con timidez y luego con más fuerza. Era un aplauso sincero, no motivado por protocolo, sino por una emoción que les apretaba el pecho. El astro no buscaba aplausos, tampoco buscaba venganza. Lo que quería era defender el nombre de su tierra, y lo estaba logrando sin levantar la voz. Los aplausos crecían con cada frase, pero lo que más impactaba no era lo que decía Messi, era como lo decía. No había odio en su voz, había verdad. Había amor por su país y había una convicción tan firme que nadie, ni siquiera Gustavo Petro, se atrevía a interrumpirlo. A lo largo de mi carrera, dijo con los ojos brillantes, he jugado en estadios de todo el mundo, en España, en Francia, en Brasil, en Colombia también. Y en cada lugar he conocido personas increíbles de todas las culturas, religiones y colores. ¿Y saben qué? Nunca tuve que menospreciar a otro país para sentir orgullo del mío. Esa frase cayó como un rayo sobre el auditorio. Algunos voltearon la cabeza hacia Petro sin disimulo. Él se mantenía rígido, con una expresión dura, como si cada palabra del argentino le molestara más que la anterior. Pero también sabía que no podía levantarse e irse sin quedar como el agresor que era. Estaba atrapado en su propio juego. Messi siguió. Yo no soy político, nunca he querido serlo. Soy hijo de un empleado metalúrgico y de una mujer que me enseñó a dar las gracias incluso cuando no teníamos para el tratamiento de mi hormona de crecimiento. Soy argentino, sí, pero también soy humano. Y si hoy estoy aquí no es por los goles que hice, es porque represento a un pueblo que ha sido juzgado demasiadas veces sin derecho a explicarse. Y justo ahí su voz se quebró un poco, no por debilidad, sino por el peso de las emociones que cargaba desde el inicio del discurso. Hizo una pequeña pausa y bajó la mirada por un segundo. El silencio volvió, pero ahora era diferente. Era un silencio de respeto, de admiración. Y si alguno de ustedes, añadió con suavidad, piensa que Argentina es solo lo que vio en las noticias económicas, le invito a mirar a los ojos de nuestra gente. Porque ahí, y no en los titulares, es donde vive nuestra verdad. Un aplauso espontáneo estalló en el auditorio. No era uno de esos aplausos organizados para quedar bien. Era uno de esos que nacen del corazón, que no se pueden contener. Gente de pie, algunos con lágrimas, otros grabando con sus celulares, sabiendo que acababan de escuchar algo único. Y ahí, cuando todos aplaudían, Petro seguía sentado. Pero ya no era el centro de atención. El verdadero protagonista era el hombre de Rosario que con humildad y firmeza había logrado lo que pocos, silenciar la soberbia con la verdad. El aplauso no paraba, se había convertido en una ovación de pie. Gente de todas las nacionalidades, desde diplomáticos hasta jóvenes asistentes al evento, se pusieron en pie con respeto. No estaban ovacionando solo a una leyenda del fútbol, estaban ovacionando a un hombre que en menos de 10 minutos había defendido a todo un país con el arma más poderosa, la dignidad. El astro bajó lentamente la mirada, luego alzó la vista hacia el público, agradeció con una leve inclinación de cabeza y esperó que el aplauso se calmara. No se apresuró, no interrumpió, dejó que la emoción tuviera su espacio. Cuando por fin pudo volver a hablar, lo hizo con una voz aún más firme pero llena de humanidad. A veces creemos que para hacernos escuchar necesitamos gritar, pero he aprendido que cuando lo que dices nace del corazón, incluso el que no quiere oír, escucha. Hizo una pausa. Luego giró sutilmente el cuerpo hacia la primera fila, hacia donde estaba sentado Petro. No lo miró con odio ni con burla. Lo miró como quien observa a alguien que ha vivido atrapado en su propio discurso y le ofrece, sin rencor, una oportunidad de entender. No vine aquí a corregir a nadie, dijo mirando al auditorio pero claramente refiriéndose a él. Vine a recordarles que Argentina no necesita aprobación. Argentina necesita respeto. Porque detrás de cada argentino hay una historia de lucha, de esfuerzo, de ganas de salir adelante. No importa cuántas veces nos subestimen. En la sala, muchos se tocaron el pecho sin darse cuenta. El mensaje había calado hondo, no solo en los argentinos presentes, sino en personas de todo el mundo que se sentían identificadas con esas palabras. Porque en el fondo, todos hemos sido juzgados alguna vez por el lugar donde nacimos, y escuchar a alguien que se levanta con elegancia a defender su origen despierta algo que trasciende fronteras. Durante esos minutos, afuera del auditorio, en la zona de prensa, los teléfonos ya ardían. Varios periodistas estaban transmitiendo en vivo.
Algunos medios internacionales ya habían publicado titulares como la respuesta de Messi que silenció a Petro o un futbolista argentino da lección de humildad en cumbre latinoamericana. Lo que había comenzado como un comentario despectivo ahora se había transformado en un acto que nadie iba a olvidar. Y lo más impactante aún no había pasado. Cuando el jugador terminó su intervención, no hizo ningún gesto triunfal, no levantó los brazos, no buscó cámaras ni sonrió para las fotos. Bajó lentamente del estrado como si lo que acabara de hacer fuera lo más natural del mundo, como si hablar con el corazón no fuera un acto de valentía sino una simple obligación moral. Pero en la sala el efecto era distinto. Lo que él consideraba natural, para todos los demás había sido algo extraordinario. Algunos asistentes todavía seguían de pie, conmovidos, otros se miraban entre sí sin saber muy bien qué decir. Era como si alguien acabara de romper una cadena invisible que llevaba años apretando el cuello de muchas personas. Lionel volvió a su asiento. Cuando lo hacía, muchas manos se estiraron para saludarlo, para felicitarlo, para agradecerle. Él solo apretaba las manos con respeto, sin mostrarse por encima de nadie. Incluso una mujer peruana, miembro de una ONG, se le acercó con lágrimas en los ojos y le dijo: «Gracias. No solo hablaste por Argentina. Hablaste por todos los que hemos sido señalados solo por nuestra piel, por nuestro acento, por nuestra bandera». Esas palabras le hicieron apretar la mandíbula. Lo que había sentido en ese escenario no era solo suyo, era compartido, era colectivo, y por eso su mensaje había resonado tan fuerte. En tanto, en la primera fila, Petro permanecía callado. Ya no había rastro de la altanería con la que había subido al estrado. Lo que había escuchado lo había descolocado. Y no porque lo hubieran insultado, porque Messi nunca lo hizo, sino porque lo habían desarmado con algo que él no entendía: el respeto. Y es que al mandatario colombiano se le había visto confrontar a opositores, gritar en debates, ridiculizar a periodistas. Pero lo que acababa de ocurrir era distinto. Lo habían corregido sin mencionarlo, lo habían vencido sin levantar la voz, lo habían expuesto sin necesidad de nombrarlo. Los organizadores del evento, que al inicio no sabían cómo manejar el escándalo, ahora se sentían aliviados. Incluso una de las productoras, que había estado al borde del llanto en la cabina de sonido, se permitió suspirar cuando le dijo a un colega: «Ese hombre salvó el evento, y ni siquiera vino con esa intención». Pero la verdadera dimensión de lo que acababa de pasar aún estaba por revelarse. Porque si dentro del auditorio la emoción era palpable, lo que estaba ocurriendo afuera, en Internet, ya estaba fuera de control. El video del discurso acababa de cruzar fronteras y se venía una tormenta mediática que cambiaría por completo la narrativa. Pasaron apenas 2 horas desde el discurso y todo había cambiado. El video de la intervención de Messi había sido grabado desde distintos ángulos. Algunos videos mostraban su rostro en primer plano, otros captaban la reacción del público. Incluso hubo un clip que mostraba el rostro de Petro en silencio, con el ceño fruncido, cuando el argentino hablaba. Todo ese material comenzó a subir a redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, X. En menos de una hora, el video principal, subido por una periodista colombiana que estaba entre el público, había superado los 500.000 compartidos. El título que le puso fue sencillo pero certero: Messi le da una clase de humildad a Petro sin insultarlo. Los comentarios se multiplicaban por miles. Muchos argentinos expresaban orgullo, agradecimiento, emoción. Pero lo sorprendente era que también se sumaban personas de países tan distintos como México, Perú, Chile, España y Brasil. Todos coincidían en algo: el mensaje del astro no era solo para Argentina, era para el mundo. Cadenas de noticias internacionales empezaron a cubrir la historia. CNN tituló: La respuesta que cayó a Petro en un foro internacional. La BBC fue más directa: Lionel Messi representa con dignidad a Latinoamérica. En Argentina, medios como TN y Clarín no tardaron en emitir especiales. Las redes estaban en llamas. En un café de Buenos Aires, un joven estudiante de comunicación no pudo evitar emocionarse al ver a su abuela llorar frente al celular. Ella, jubilada que vendía empanadas en una esquina, lo miró con los ojos llenos de lágrimas y le dijo: ese pibe habló por nosotros. Y así, en miles de hogares humildes, en rincones olvidados, en comunidades que siempre habían sentido que su voz no valía,
la intervención de Messi se convirtió en una especie de justicia poética. Pero no todos lo celebraban. Desde una sala privada del mismo centro de convenciones, asesores de Petro intentaban contener el escándalo. Uno de ellos le mostraba estadísticas, le decía que el discurso del futbolista ya había alcanzado a más de 20 millones de personas. El presidente no respondía, solo apretaba los dientes, molesto pero sin argumentos. Porque no podía salir a desmentir algo que estaba en video. No podía atacar a Messi sin quedar como el agresor, y sobre todo, no podía soportar que alguien lo hubiera dejado en silencio sin levantar la voz. Y lo más poderoso aún estaba por llegar. Porque al día siguiente, el astro argentino haría algo que nadie esperaba. A medida que el video seguía viralizándose por todo el planeta, comenzaron a sumarse voces inesperadas. No solo ciudadanos comunes dejaban comentarios emocionados, también celebridades, líderes de opinión, activistas y deportistas se pronunciaban. Maradona Jr. escribió en su cuenta oficial: "Gracias Leo, hoy hablaste con el alma de todos los argentinos". Sergio Agüero subió una foto suya de joven con el rosarino, con un mensaje que decía: "Orgullo eterno". Incluso el exjugador brasileño Ronaldinho comentó: "Esto no es solo fútbol, esto es humanidad". En solo 12 horas, el video del discurso había superado los 100 millones de visualizaciones entre todas las plataformas. Era más que una tendencia, se estaba convirtiendo en un símbolo, una especie de recordatorio global de que no importa cuán grande sea el micrófono de quien insulta, la verdad dicha con humildad siempre suena más fuerte. Pero cuando el mundo aplaudía, Lionel Messi se mantenía en silencio. Rechazó entrevistas, apagó el celular durante horas, se refugió en su habitación del hotel. No buscaba la fama ni el protagonismo, solo había hecho lo que sentía correcto. Y ahora, al ver el impacto que había tenido, no sentía euforia. Sentía una gran responsabilidad. Ya por la noche, desde la ventana del piso 20 donde se hospedaba, observaba las luces de Buenos Aires con el alma revuelta. En sus manos tenía un pequeño cuaderno donde solía anotar pensamientos sueltos. Ese cuaderno, que llevaba desde sus tiempos en la Masia, estaba lleno de frases que nadie conocía. Allí escribió con calma: "No hablé para ser escuchado. Hablé para que mi gente no se sintiera sola". Y cerró el cuaderno con fuerza. En tanto, en varios canales de televisión, los panelistas debatían sobre el significado del momento. Algunos analistas políticos decían que lo de Messi era un símbolo de cómo el poder puede ser enfrentado con nobleza. Otros afirmaban que era un llamado de atención urgente a la forma en que muchos líderes siguen mirando a otros países como inferiores. Pero no todos estaban del mismo lado. Un presentador progresista en Colombia lo llamó manipulador emocional y héroe de papel, lo acusó de victimizarse y de usar el evento para atacar a un presidente democrático. Sin embargo, los mismos televidentes lo desmintieron en redes sociales. Compartieron fragmentos del discurso y le respondieron con mensajes como: "Messi no atacó a nadie, dijo la verdad y lo hizo con más clase que cualquiera en ese evento". En Argentina, incluso escuelas rurales proyectaron el video en clases de educación cívica. Algunos docentes aprovecharon la ocasión para enseñar sobre respeto, dignidad y cómo enfrentar el desprecio sin caer en la misma violencia. En medio de todo eso, el jugador recibió una carta en su habitación. No tenía remitente, solo una frase escrita a mano: "Gracias por levantar la voz cuando otros callan". El mundo necesitaba escuchar eso. Una madre argentina al leerla se le hizo un nudo en la garganta, porque ahora comprendía que lo que había comenzado como una respuesta se estaba convirtiendo en un movimiento. Pasaron apenas 48 horas desde el discurso y todo había cambiado. Las principales portadas de diarios en América Latina abrían con una imagen de Messi, con titulares como "Un futbolista le enseñó al mundo cómo se responde al odio" o "El nuevo rostro de la dignidad latinoamericana". En redes sociales, el hashtag #Gracias Messi fue tendencia mundial durante más de 18 horas seguidas. En medio de esa oleada de reacciones, algo llamó poderosamente la atención. Un grupo de estudiantes argentinos que vivían en diferentes partes del mundo publicó un video corto agradeciendo al astro por lo que había hecho. Uno de ellos, con la voz entrecortada, decía: "Nos han mirado mal por nuestro acento, por nuestra ropa, por nuestro pasaporte. Pero desde ayer sentimos que alguien nos defendió con palabras tan limpias que hasta los que nos juzgaban ahora nos respetan".
Ese video fue compartido por artistas, políticos, influencers, y con él empezaron a surgir historias parecidas de otras partes del mundo. Jóvenes latinos en Estados Unidos, trabajadores migrantes en España, enfermeros argentinos en Italia. Todos contaban anécdotas de cómo habían sentido humillación en algún momento y cómo el discurso del futbolista les devolvió algo que creían perdido, el orgullo sin miedo. Pero cuando el mundo hablaba, él seguía en silencio. Hasta que 3 días después, Messi hizo una publicación desde su cuenta oficial. No grabó un video, no ofreció entrevistas, solo subió una imagen, él de espaldas, mirando el río Paraná en Rosario, con el cabello agitado por el viento, y debajo una frase. Nunca subestimes a quien ama su tierra, porque por ella puede volverse más fuerte que el más poderoso. Esa frase desató una nueva ola de reacciones, porque no era un ataque, no era una provocación, era una verdad escrita con el alma, una que no necesitaba nombres porque todos sabían a quién iba dirigida. Horas más tarde, una organización internacional de derechos humanos se contactó con su equipo. Querían invitarlo como orador principal a una conferencia sobre discriminación y xenofobia, no porque fuera activista, sino porque con una sola intervención había hecho más por la conciencia global que muchos políticos en toda una carrera. Su respuesta fue sencilla, aceptó, pero puso una condición. Que le permitieran llevar con él a 3 jóvenes argentinos de bajos recursos para que también contaran sus historias. No quería ser el único rostro, no quería que la cámara solo apuntara hacia él, quería que el mundo entendiera que su voz no era más importante que la del pueblo. Y así, lo que nació como un acto impulsivo de respeto ya no era solo un discurso viral, se estaba convirtiendo en un símbolo para millones que nunca habían tenido micrófono. La Conferencia Internacional contra la Discriminación se realizó semanas después en Ginebra, Suiza. Un evento solemne, cargado de discursos duros, testimonios desgarradores y promesas de cambio. Pero entre todos los oradores, hubo uno que generó la mayor expectativa, Lionel Messi, el futbolista que se había convertido en referente de dignidad sin siquiera proponérselo. Y tal como lo había prometido, no viajó solo. Lo acompañaron 3 jóvenes, Camila, una vendedora ambulante de la boca con acento porteño y sonrisa tímida, Rodrigo, un empleado rural de Mendoza que nunca había salido del país, y Sofía, una estudiante mapuche que hablaba más con los ojos que con las palabras. Cada uno de ellos llevaba consigo no solo su historia, sino también la representación de millones que nunca tuvieron voz en escenarios como ese. Cuando el astro subió al escenario de Ginebra, no estaba vestido de traje caro ni llevaba corbata. Se puso una camisa blanca sencilla con bordados típicos argentinos y su cabello al viento. Su presencia fue tan natural y poderosa que muchos asistentes no pudieron evitar sonreír al verlo. Tomó el micrófono con tranquilidad y antes de hablar alzó la mano y pidió algo inesperado. Antes de que yo diga una sola palabra, quiero que ellos hablen. Y uno a uno, los 3 jóvenes subieron al escenario. Con nervios, sí, pero con el corazón encendido, contaron lo que era crecer siendo señalados por su origen, por su color de piel, por su nacionalidad. Contaron lo que sentían al ver que los medios los retrataban como peligrosos, vagos o indeseables sin siquiera conocerlos. Y contaron, sobre todo, cómo se sintieron cuando alguien como Messi se paró frente al mundo y los defendió sin conocerlos. Al finalizar, el auditorio entero estalló en aplausos. Algunos se pusieron de pie, otros simplemente no podían dejar de mirar al futbolista, parado a un costado, sin robarles protagonismo. Y cuando por fin fue su turno de hablar, dijo algo que quedó grabado en los libros del evento. Yo no estoy aquí como un héroe. Estoy aquí como hijo de un pueblo que aprendió a no agachar la cabeza. Yo solo usé lo que tenía, mi voz. Pero ellos, señalando a los 3 jóvenes, son los verdaderos portadores del mensaje. Porque cuando ustedes los veían como cifras, como estereotipos, como problemas, ellos seguían soñando con dignidad. Una periodista europea que había cubierto decenas de eventos diplomáticos confesó después que nunca había escuchado una intervención tan sincera, tan humana y tan desarmante. Y aunque en la sala seguían las ovaciones, afuera, en las calles de Argentina, la gente se reunía para ver la transmisión en pantallas públicas. En escuelas, mercados y hasta cárceles, miles de argentinos lo escuchaban hablar, no como un deportista más, sino como un hijo del pueblo que se atrevió a alzar la voz cuando más se necesitaba. Tras su intervención en Ginebra,
el jugador no quiso quedarse para las cenas ni para los flashes. No le interesaban las entrevistas que se pelearon los grandes medios. Salió del edificio con los 3 jóvenes que lo acompañaban y se fueron caminando en silencio por una calle fría y tranquila. Esa noche ninguno de los 4 durmió bien, no por ansiedad, sino por la intensidad de todo lo vivido. Sofía, la estudiante mapuche, no paraba de llorar. Dijo que nunca imaginó que una niña como ella estaría algún día en otro continente hablando para líderes del mundo. Rodrigo, el empleado rural, confesó que había pensado dejar la escuela, pero que ahora quería estudiar abogacía para defender a los suyos. Y Camila, la vendedora ambulante, escribió un mensaje para su madre en un cuaderno viejo: «Hoy me escucharon, mamá. Hoy valió la pena todo». El astro los escuchaba en silencio. No interrumpía, no aconsejaba, solo los miraba con ternura, como si estuviera viendo a su propio reflejo años atrás, cuando soñaba con que el mundo conociera a Argentina por algo más que prejuicios. En el país, la noticia de la participación en Ginebra fue recibida con orgullo. Las imágenes de los jóvenes en el escenario conmovieron incluso a quienes no sabían nada de política ni de discursos internacionales. Muchos dijeron: «Eso que pasó nos representó de verdad», porque no eran actores ni diplomáticos, eran pueblo. Eran la vida real subiendo a los escenarios donde antes solo hablaban los de siempre. Y fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Desde su cuenta oficial, Gustavo Petro publicó un mensaje corto. No era una disculpa directa, pero tampoco era indiferente. Decía: «Escuché el discurso del señor Messi. Respeto su posición y a su país. A veces uno aprende cuando no esperaba hacerlo». El mensaje sorprendió a todos. Algunos pensaron que era sarcasmo, otros que lo había escrito algún asesor, pero más allá del contenido, lo importante era que el hombre que insultó a todo un país ahora se veía obligado a reconocer el valor de sus palabras. El futbolista, al enterarse, solo sonrió. No respondió, no buscaba ganar, no buscaba exponer a nadie. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Y su mayor victoria no era que Petro se retractara. Su mayor victoria era ver a su pueblo caminar más erguido. Desde entonces, en varias ciudades de Argentina comenzaron a pintar murales con su imagen, no con trofeos ni camisetas, sino con frases de aquel día: «Argentina necesita respeto, no permiso», o «Cuando uno ama su tierra, la defiende con el alma». Lo que había comenzado como una humillación ahora era un legado. Pasaron los meses, la intensidad mediática bajó como todo en el mundo del Internet. Las tendencias cambian rápido y los focos se mueven de un lado a otro, pero lo que no cambió fue el recuerdo. El mensaje del astro no se desvaneció, se quedó sembrado profundo en el corazón de millones. No fue solo una respuesta a Petro, fue una declaración de identidad, un acto de resistencia pacífica, una lección que viajó más allá del fútbol, más allá de la política, tocó esa fibra que todos llevamos dentro: el orgullo por nuestras raíces, la necesidad de que nos vean como personas y no como estereotipos, el derecho a levantar la voz con dignidad cuando nos intentan pisotear. Messi volvió a Argentina sin espectáculo, nada de ruedas de prensa. Volvió a su Rosario, al barrio donde nació, al río que lo vio crecer. En una de sus caminatas por la costanera, un niño lo reconoció, corrió hacia él y le dijo: «Profe, ¿usted fue el que defendió a Argentina?». El futbolista se agachó, lo miró a los ojos y le respondió con una sonrisa: «No, Argentina se defiende sola. Yo solo recordé eso». Ese niño lo abrazó con fuerza y sin saberlo, en ese instante, selló la verdadera esencia de lo que había pasado. Porque la grandeza no está en ganar debates ni en aplastar rivales. Está en defender lo que ama sin necesidad de gritar, y en inspirar a otros a hacer lo mismo. En adelante, cada vez que alguien recuerda aquella cumbre latinoamericana, no piensan en el escándalo, piensan en lo que vino después. Piensan en cómo un hombre sencillo, con la magia más pura del fútbol, se paró frente al mundo y cambió la conversación. No con odio, sino con respeto. No con violencia, sino con palabras. No buscando fama, sino justicia. Y así, Lionel Messi no solo se convirtió en leyenda del fútbol, también se convirtió en voz de su pueblo. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Alguna vez has sentido que alguien defendió tu país o tu dignidad de la misma manera que lo hizo Messi? Déjame tu comentario y cuéntame tu experiencia. Nos vemos en el próximo video.
Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.